presento, la reunión de hoy va a tratar sobre software de auditoría. Lo que pensamos con Lucas, Juliana y Ricardo, que Ricardo todavía no está, en unos minutitos se suma, porque estaba en una reunión, es ver el tema de software de auditoría desde dos aspectos. Por un lado, lo que tiene que ver con la gestión del departamento de auditoría, ¿sí? Es decir, los informes, el seguimiento de las recomendaciones y demás, la gestión propia administrativa del departamento, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el análisis de datos, ¿sí? Como soporte al proceso de revisión. Esos son los dos enfoques que le vamos a dar. Juliana va a hablar sobre la gestión de auditoría, sobre el software de gestión, y Lucas y Ricardo sobre lo que tiene que ver con análisis de datos, ¿sí? Los presento a los tres y después ya los dejo con la presentación. Juliana Vargas se desempeña como auditora interna en Mercado Abierto Electrónico de Sociedad Anónima y tiene experiencia en lo que es transformación digital y metodologías ágiles, justamente parte de lo que vamos a ver hoy. Es contadora pública y tiene un posgrado en finanzas. No sé, Juliana, si me olvidé de algo, ¿querés agregar algo? No, está perfecto, gracias. Bueno, Lucas actualmente se desempeña como arquitecto de datos en Walmart, como comentó recién, hasta hace muy poquito trabajaba en el sector de auditoría interna, cuenta con alta experiencia en lo que es el análisis de datos con fines de auditoría, actualmente es estudiante de contador público y tiene una diplomatura en Business Intelligence. Y Ricardo, que no está, se va a venir un ratito, él es de Bolivia, es director ejecutivo de Pilar Consultores, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y consultor nacional e internacional de entidades financieras. Es licenciado en Administración de Empresas, con maestría en Finanzas de Empresas, y es especialista en microfinanzas. Además, tiene una diplomatura en Educación Superior e Investigación Educativa y da clases en algunas universidades, de grado y posgrado. Bueno, chicos, los dejo con la presentación. Suerte. Bueno, gracias, muchas gracias. Paso a compartir. ¿Ahí se puede ver? Perfecto. Está en modo presentación, ¿verdad? Correcto. Bien. Bueno, como bien dijo Sebastián, vamos a hablar de software de auditoría. En primer lugar, voy a hablar de gestión de auditoría interna en un software, esto es todo el proceso de la auditoría interna, seguimiento de los informes, de las observaciones dentro de un software. Lo primero que le quiero decir, además de los pros y los contras, que ahora los voy a nombrar, es que lo voy a explicar desde mi experiencia. En el trabajo actual lo que hicimos fue diseñar todo el proceso de auditoría interna a través de un software, en particular lo hicimos en Jira, y para eso tuvimos que, en primer lugar, por supuesto, conocer el proceso, definir bien cómo queremos el proceso, diseñar ese proceso y su flujo para su implementación en la herramienta. Para eso tuvimos que contratar a un equipo de proveedores. El proveedor incluía no solo expertos en esa herramienta, sino también un experto en proceso que nos aportaba su visión sobre lo que queríamos implementar. Y después, bueno, eso llevó algún tiempo para coordinar esas reuniones y coordinar todo el trabajo, y hasta que se llegó a diseñar en la herramienta y pudimos hacer los testeos previos. Esto fue más o menos entre abril y mayo del año pasado, por eso al principio la auditoría era más bien tradicional, era por mail, era como por lo general se venía haciendo, y en junio salió a producción, pusimos en producción ese proceso en Jira, y comenzamos con esa implementación ahí, digamos, todas las auditorías de segundo semestre de 2020 la hicimos a través de ese software. Obviamente, una vez que se pone en producción, después surgen algunas mejoras que se van detectando, no solo nosotros como equipo de auditoría, sino también a la hora de ver a cada auditado. Cada auditado por ahí aportaba algún comentario sobre su visión de este flujo implementado en Jira, ¿no? Así que bueno, un poco los pros y los contras de esto, que fuimos detectando a lo largo de todo este trabajo, de todo el año pasado y también principio de este año, principalmente es la trazabilidad del proceso. Porque bueno, dentro de ese software o del programa este, que es un programa web,
se puede ver de cada auditoría en qué estado está, qué falta, qué no falta, las fechas, se puede hacer todo una trazabilidad de cada trabajo sin tener que recurrir a buscar en los mails, a preguntar, a ver en los archivos qué hay y qué no hay. Entonces, eso la verdad es que nos agregó mucho valor. Por otro lado, otro pro también es la comunicación a través de la herramienta, porque lo que apuntamos con esto es que ya eliminamos toda la solicitud de información y los comentarios, todo ese ida y vuelta de mails que se hacía con los auditados. Entonces, directamente lo tenés todo dentro de la herramienta, todo dentro de cada ticket, lo llamamos ticket, dentro de cada ticket de auditoría está la información y toda la comunicación con los auditados, participantes y también con los interesados de esa auditoría. También se diseñaron tableros de control online, son dashboard que hicimos, donde al ser una página web directamente con un link, el que quiera verlo, en este caso los habíamos diseñado específicamente para el gerente del sector, que es el que los quería ver, ahí podemos ver, entra ahí en cualquier momento y puede ver toda la información del estado de cada auditoría, de las observaciones, de la información, está todo unificado en un solo link, en una sola base, sin tener que estar, por ejemplo, preparando información para tener que ir a mostrársela. Entonces directamente lo veo online y actualizada. Por otro lado, también se han diseñado indicadores y alertas en tiempo real, esto es, diseñar todo un esquema de notificaciones, por ejemplo, cuándo queremos el equipo de auditoría recibir una notificación, puede ser al mail, de algún cambio de una auditoría, de algún comentario, también diseñar todo un esquema de notificaciones acorde a cada gerencia o a cada participante de la auditoría. Por ejemplo, no podemos armar que le lleguen notificaciones por absolutamente cualquier cambio al gerente de ese proceso que estamos auditando, porque va a llegar un momento donde no va a querer ver más esos mails. Entonces, bueno, que ante cambios o ante acciones concretas y específicas, y por ahí las más importantes, sí les lleguen esas notificaciones y esas alertas al gerente del sector, por ejemplo, y sin embargo, a los participantes, que puede ser un analista o un líder que está también participando en esa auditoría, que les lleguen otro tipo de notificaciones. Así que todo ese esquema de notificaciones y alertas también, obviamente, es parametrizable, y hay que evaluar bien en qué momento se tienen que definir. Y por otro lado, como les había dicho, la información de cada auditoría está en un ticket dentro del espacio de trabajo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es eso. Vos directamente entrás a ese link donde está esa auditoría y ahí tenés toda la información relacionada. Así que eso básicamente con los pros, seguramente habrá más, pero esos son los más significativos que les queríamos mostrar. Con respecto a los contras de esta implementación, obviamente lo primero que se detectó es la resistencia al cambio. Esto a medida que íbamos avanzando en las auditorías, por ahí gerentes o líderes de otro sector que estábamos auditando no querían tener que entrar a la herramienta, cargar información ahí o tener que ponerse a aprender sobre eso, entonces que preferían directamente mandarte por mail información o hablar por teléfono. Obviamente la comunicación telefónica siempre estuvo, porque teníamos que hacer ese seguimiento y explicarles. En una primera implementación había que llamar o hacer una llamada para explicarles qué hacer en la herramienta, y obviamente hubo todo un tiempo de capacitación, no solo para nosotros, el equipo de auditoría interna, sino también para cada sector auditado. En particular, esta herramienta se utilizó, lo que es Jira, no solo para lo que es la gestión de auditoría interna, sino que también se fueron haciendo distintos flujos de otros procesos a través de esa herramienta. Por eso hubo toda una capacitación para toda la compañía. Y obviamente, como contra también, esto requiere mucha inversión, tanto de tiempo y de plata, para todo lo que es el diseño, la implementación, la contratación de proveedores, obviamente contratar el software, así que básicamente esos son los contras. Al principio, bueno, toda la prueba piloto para mí fue positiva, todo lo que se hizo el año pasado, pero tuvimos que, perdón, hay un eco, pero tuvimos que llamar y estar encima de cada auditado para explicarles cómo es en la herramienta, para guiarlos de cómo hacerlo, y para evitar que se cansen o que se frustren al no saber cómo usar la herramienta y directamente mandarlo por mail. Entonces, fue todo un esfuerzo de ambas partes. Lo que yo les quería mostrar ahora es un poco de estos tableros de control online que yo les decía, los dashboards de seguimiento, un ejemplo que hemos armado.
Acá lo que se ve es un cuadro donde se pueden ver listadas todas las auditorías, esos que ven como AIN- por ejemplo, 168, que es la primera. Eso representa cada auditoría que está abierta y el estado de cada una de ellas. También tenemos el área de derivación, tenemos las fechas claves, en este caso definimos la fecha de emisión del informe. Esa fecha la podemos definir cuando iniciamos la auditoría y decimos, bueno, yo quiero que la auditoría, estimo que va a finalizar el 23 de abril, por ejemplo. Bueno, entonces esa va a ser una fecha clave dentro de este ticket o de esta auditoría para nosotros. Lo que ven al lado, que es el Time to SLA, eso es un contador de días desde la fecha actual y hasta la fecha esa clave de emisión del informe. Entonces me faltan 21 días para finalizar esta auditoría. Y acá, a ver, que yo está tapado. Y después vemos la fecha de actualización, lo que es update, es cuando se actualizó por última vez algo dentro de esa auditoría, puede ser un comentario, puede ser que se haya agregado un archivo, que se haya agregado un participante. Entonces esa es la fecha que a mí me va a indicar como seguimiento, es decir, bueno, esta auditoría se actualizó en esta fecha. Y por otro lado, bueno, lo que es Epic Link es, la auditoría pertenece, una etiqueta que pusimos, donde la auditoría pertenece al año 2021 en este caso, y en la última columna es el asignado, y esto es, de todo el equipo de auditoría, ¿quién tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento de esa auditoría? Entonces acá, bueno, pusimos algunas personas de ejemplo, para ver quién va a hacer el seguimiento. Por otro lado, dentro de ese dashboard de información, también armamos acá a modo de ejemplo, un cuadro, por ejemplo, doble entrada, donde dice, se listan todos los estados que puede tener una auditoría puede estar abierta, en progreso, a la espera de información, generando informe, todos estos estados me van a indicar el grado de avance de la auditoría. Entonces, de cada uno de estos estados, ¿quién tiene asignada esa auditoría? Y ahí arriba se ven en la fila 2 personas que van a tener asignada esa auditoría. Por otro lado, en los gráficos de torta podemos ver en el lado izquierdo, de todas las auditorías 2021, el estado de cada una. Y ahí, a modo de ejemplo, pusimos que las auditorías cerradas eran un 12% de todas las que tenemos planificadas en 2021. Y en el otro gráfico, el de la derecha, podemos ver, por ejemplo, de todas las auditorías que tenemos abiertas, a qué área de derivación corresponde cada una de ellas. En este caso pusimos como ejemplo que un 14% son de contabilidad. Pero esto es toda información que se prepara para que el que quiera entrar, en este caso el gerente, pueda entrar directamente al link y ver el estado actual de todas las auditorías. Y acá a modo de ejemplo, voy a sacar esto, cómo se vería uno de estos tickets de auditoría, donde yo digo que está toda la información, y se puede ver, por ejemplo, el nombre de la auditoría, la prioridad, se puede ver el estado de esa auditoría, acá se puede ver quién la tiene asignada, las fechas clave, por ejemplo, cuándo fue creada, cuándo fue modificada. Se definen 3 fechas, en este caso nosotros hemos definido 3 fechas principales, que es la fecha límite de entrega de documentación, cuándo yo espero recibir esa documentación, la fecha de discusión del informe, cuándo es la fecha límite que consideramos que tenemos para discutir ese informe, y la fecha de emisión final, hasta, por ejemplo, en este caso, el 14 de mayo tenemos que tener ese informe emitido. Después acá, el área de derivación, algún link para que guarde la información, o también se puede adjuntar en este mismo caso en la herramienta, y acá, bueno, una descripción, que pusimos una prueba, pero se puede poner el alcance de la auditoría, por ejemplo, el objetivo. Siguiendo en el mismo ticket, se pueden ver acá, bueno, los adjuntos que se puedan agregar, y acá quiero que vean es la observación. En este caso es, una auditoría tuvo una observación, entonces se puede indicar dentro de esta auditoría que acá está la observación, y se puede entrar, y ahí ves información sobre esa observación. También acá donde dice subtasks son una especie de subtareas, digamos, de cada auditoría yo puedo hacer distintas solicitudes de información. Entonces también puedo hacer un seguimiento de en qué estado está cada una de esas solicitudes. Puede ser que haga 10 solicitudes de información distintas y puedo hacer el seguimiento de cuántas fueron ya cerradas y cuántas están pendientes. Después también comentarios y esas cosas. Así que básicamente era eso lo que quería mostrarles desde el lado de mi experiencia, de cómo hicimos toda esta implementación en el software de auditoría. Así que eso es por mi parte.
Ahora no sé si alguna consulta o si no le dejo la palabra a Lucas. Si tienen alguna duda la pueden consultar ahora y si no lo escriben en el chat y al cierre cualquier duda que tenga la vemos. Buenísimo. Bueno, entonces me toca a mí. Todos me escuchan, ¿no? Cambié los auriculares, entonces estoy seguro. Em, bueno, a mí me toca hablar acerca de Data Analytics y Big Data. La pregunta es ¿por qué los separé? Bueno, eso de hecho es una buena pregunta. Eh, por mucho tiempo, seguramente han escuchado en los últimos años hablar acerca de Data Analytics en la auditoría. Y a veces cuando escuchamos esta palabra, medio que nos asustamos. Decimos, no, pero yo estoy acostumbrado a nada, usar mis pruebas tradicionales, el muestreo y demás, y medio que nos asustamos. Pero permítanme decirles que la mayoría está haciendo el uso de Data Analytics en sus procesos cuando usan Excel, por ejemplo. La verdad que hacer un VLOOKUP o un buscar B, por ejemplo, o hacer sumas y tablas en Excel para llegar a un resultado o para hacer que una prueba sea más asertiva y demás, estamos utilizando Data Analytics. Y después, por el otro lado, tenemos Big Data, que ahí sí es una diferencia. Tal vez en el volumen de datos es una de las grandes diferencias porque es un volumen mayor y tal vez se necesitan programas distintos y más fuertes y más potentes para procesar toda esa cantidad de información. Entonces, hace un tiempo yo vi este cuadrito en una capacitación interna que se dio en Walmart y la verdad me encantó. Me encantó porque resume muy bien eh, esto que les estoy comentando. Y acá lo divide en niveles. No sé si estos niveles son aplicables en general para todo, pero está muy bueno verlo de esta manera. Donde el nivel uno es el análisis de datos, que es lo que le estaba comentando, que se puede hacer con Excel, Access. Podríamos poner ahí todo el paquete de Office y demás. Incluso podríamos incluir ACL, que es un software de auditoría, pero que también te permite analizar datos y demás. Y después tenemos un segundo nivel, que es el manejo de Big Data, donde vemos estos programas que bueno, tal vez alguna vez escuchamos acerca de estos, como Tableau, que es un programa similar a Power BI que nos permite visualizar eh, información, pero también nos permite procesarla y demás. Después, bueno, SQL, Alteryx y demás, que a mí me gusta llamarlo programas para no programadores. O sea, son programas que no necesariamente tenemos que utilizar un lenguaje de programación específico, excepto SQL, pero después en Alteryx, en Tableau o UiPath, que es otro programa también que no está acá, que se usa mucho, no necesitamos utilizar lenguajes de programación. Son muy simples de usar, son muy intuitivos, pero nos permiten hacer tanto como un programa de programación nos permitiría. Nos permite procesar grandes volúmenes de datos, nos permite hacer interfaces con las bases de datos, con los servidores de la empresa, con la nube y demás. Así que son muy, muy completos y muy buenos. Y nada, si alguno en algún momento quiere embarcarse en esta parte del uso de estos programas, hay versiones gratuitas por un tiempo y las puede practicar y usar y son muy buenos. Y después en el nivel 3 viene esto de la automatización y BI, Business Intelligence, que bueno, seguramente en los próximos comités se va a hablar un poco más de esto, pero estos programas nos permiten hacer esto que escuchamos mucho últimamente, que es la auditoría continua. Nos permiten monitorear procesos continuamente, de hecho sin ninguna intervención humana, por así decirlo. Una vez que los desarrollamos, que desarrollamos estos workflows, una vez que los conectamos con los servidores y demás, ellos se encargan de mostrarnos todas las alertas y demás. Incluso nos puede llegar un mail también a nuestra casilla mostrando estas alertas, y es lo que podríamos llamar auditoría continua. Y después estamos en el nivel 4 y 5, que eso es también bastante actual, pero que tal vez muchos de nosotros todavía no lo estamos viviendo, que es lo que me gusta llamar auditoría predictiva. Que estos programas como R, Python nos permiten hacer este tipo de auditorías y creo que cuando lleguemos a ese punto, o los que han llegado nos pueden contar un poco más, bueno, va a ser muy, muy interesante.
Pero bueno, lo que yo quería mostrarles con esto es que Data Analytics y Big Data, o como queramos llamarle, puede ser usado en cualquier parte de nuestro proceso de auditoría, desde la planificación, en el risk assessment, en la prueba, en un muestreo, o si no queremos tener un muestreo, podemos trabajar directamente con poblaciones completas, si es que la información la tenemos disponible. Y la verdad que es bastante mejor. En mi experiencia, nosotros en los últimos años tratamos de utilizar Data Analytics y comenzar un proyecto pensando en qué podríamos, en qué parte del proceso, en qué parte del proyecto de auditoría podríamos utilizar Data Analytics, nos ayudó muchísimo. Tal vez no era posible usarlo en todos, pero sí en muchas partes del proceso o del proyecto de auditoría. Y la verdad que nos ahorraba tiempo, nos ayudó a obtener resultados más precisos o incluso más abarcativos también en muchos casos. Y creo que todos como auditores buscamos, al fin y al cabo, sumar valor, agregar valor a lo que hacemos. Y Data Analytics puede hacer esto por nosotros también. Bueno, después, Juli, perdón, la próxima. Acá les traigo algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer o en mi experiencia hemos hecho con Data Analytics. Por ejemplo, comparar fechas de la factura contra la orden de compra, detectar pagos duplicados o documentos que son inusuales o incrementos en la facturación de un proveedor, pagos por adelantado significativos y demás. Esto de la fecha de comienzo de actividad de un proveedor eh, ante la FIP y luego ante la empresa en la que estamos. Esto de las facturas apócrifas, que no sé si todos lo sabían, pero bueno, la FIP nos puede dar la información esto de las facturas apócrifas y es algo muy bueno que suma valor ver si alguno de nuestros proveedores tiene una de estas facturas. Pero bueno, estos son pequeños ejemplos de lo que podemos hacer con Data Analytics. Y nada, lo que yo quería expresarles y compartir es esto, de que estamos en el momento que se usa Data Analytics, ya no es algo del pasado, o ni es algo de que va a ser muy adelante en el futuro, es el presente. Y creo que todos tenemos la oportunidad de comenzar a hacerlo, y muchos lo estamos haciendo sin darnos cuenta cuando usamos Excel, cuando usamos Access o cuando usamos cualquiera de esos programas. Así que si algún día les preguntan si están utilizando Data Analytics, tienen que decir sí, estamos utilizando. Si están utilizando Excel, están utilizando Data Analytics. Pero bueno, eso es todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta específica. Capaz hablé muy rápido, perdón. Acá Hola, hay ¿qué un comentario. Sí. Soy Andrea, sí, escribí justo por el chat. Te quería preguntar qué software están utilizando para desarrollar estos controles. Sí, nosotros utilizamos Power BI, utilizamos Alteryx también, Excel. Sí, sí, esos son los tres que mayormente usamos. ¿Pero con Power BI reprocesan la información o simplemente utilizan como espacio para publicar los resultados? No, se puede procesar información. Se puede hacer, porque vos en Power BI tenés dos secciones, por así decirlo. Un edit query, que es una parte en la que necesitas un lenguaje de programación, pero después también tenés una sección en la que puedes replicar formas de Excel. Entonces, si vos metes, no sé, con los inputs que quieras, los archivos que quieras en Excel y en formatos que permite el programa, puedes hacer estas fórmulas, así como las harías en Excel, pero simultáneamente en todos estos archivos puedes hacer relaciones entre los archivos, y eso después lo ves gráficamente, o sea, lo visualizas en un dashboard, por así decirlo, pero estás haciendo un control. Capaz, como parte de tu control, vos puedes decir, bueno, yo quiero ver qué facturas, perdón, qué órdenes de compra fueron generadas después de la fecha de la factura, que eso sería una red flag, por así decirlo, una alerta. Entonces, este gráfico te podría mostrar todos esos archivos. Entonces, la verdad que es bastante bueno. Eso es un Muchísimas ejemplo. gracias, Lucas. Lucas, agrego también un comentario que hace Javier, que dice que con ACL no solo se pueden hacer muestreos, sino también trabajar con volúmenes grandes de datos, automatizando con robots.
Trabajar con funciones de machine learning, también potenciar las soluciones de Python, lenguaje y demás. La idea igual de esta webinar o esta charla no es hablar sobre alguno específico, sí, tal cual. Claro, distintos software específicos, ni las ventajas o las experiencias que cada uno de nosotros tuvimos con algún software en especial, sino hacer algo más genérico, ¿no? Tal cual. Solamente agregar ese comentario. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, creo que hay una pregunta, sí. Sí, Bel pregunta algo para Juliana. Si quieres, Bel, la dejamos ahora para cuando termine Ricardo, así no cortamos la presentación y lo hacemos a lo último. Bueno, Ricardo, no sé si está por ahí. Sí, aquí estoy, presente. Hola, Ricardo, ¿cómo andás? Te dejamos entonces. Perfecto. Bien, muchas gracias. Gracias por la ayuda y por la comprensión. Justo se me cruzaron los horarios hoy día. Pero bueno, aquí estamos firmes en la lucha. Bueno, como bien decías, yo creo que el propósito de esto es encaminar a los colegas y sobre todo comentar las experiencias sobre el camino a seguir, como yo lo he titulado esta parte, con relación al análisis de datos. El análisis de datos sí nace justamente del hecho de tener información de diferentes fuentes, con diferentes características que te signifiquen algo para la toma de decisiones. Un concepto muy, muy importante. Y la inteligencia artificial es básicamente que los procesos automatizados de los análisis de datos te permitan predecir algo para adelante. En el temario propuesto, que espero acabarlo en el tiempo, básicamente nos vamos a enfocar al análisis de datos para la auditoría interna, ¿no? El análisis de los datos, un muestreo, una dilucidación muy interesante, porque todavía yo encuentro gente que vive del muestreo por sí mismo, ¿no? Y cuando yo quiero preguntarles cómo han seleccionado los atributos para generar un muestreo, se quedan como preguntándome de qué estoy hablando, porque tienen una fórmula mágica para sacar el número de muestreo, pero no saben defenderla. Y cuando les hablo de análisis de datos, medio que dicen esto no es para mí, eso es de sistemas, cosas de ese tipo. Los tipos de análisis de datos también muy genéricos en una clasificación muy personal, ¿sí? Y aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que implica los análisis de datos. Primero, lo básico, conocer las reglas de las bases de datos y su relacionamiento. O sea, ya no es posible entender si un usuario de IDEA o de auditoría tiene el concepto de una tabla, de un dato, de un registro, de una relación de datos. Eso tiene que ser importantísimo para que tenga claro el concepto, que lo pueda desarrollar en Excel, en Access, en lo que vaya a presentarse como herramienta. La lógica es la misma, ¿sí? Sí tienen que salir de la guarida del muestreo, principalmente porque el usar muestreo por carácter genérico representa aceptar un error ya de inicio, ¿sí? El muestreo sí es válido para mí en muchos aspectos cuando ya necesito hacer un trabajo físico de campo. Pero si estoy con los datos completos, puedo entrar a tener la exactitud de la globalización de los millones de registros con los que yo puedo operar, ¿sí? Tiene que animarse a explorar un mundo nuevo de datos que se relacionan. Lo interesante es que cuando yo comienzo a hacer un trabajo de análisis de datos, ¿ya? Me doy cuenta que los objetivos que me he planteado de primera mano, los voy alcanzando y luego se me abre otro mundo más, otra dimensión adicional, ¿sí? Y por lo tanto puedo comenzar a relacionar todo tipo de información, cosa que antes tal vez me circunscribía al carácter contable, al carácter operativo, de personal, pero después veo que puedo jalar datos de centrales telefónicas, de registros de servidores, de páginas web, etc. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, eso es lo que implica un análisis de datos. Y esto representa una categorización, una balanza ya desbalanceada. Por ejemplo, el análisis de datos representa, por su naturaleza, revisar el 100% de los registros.
y no de los registros de un periodo limitado por la capacidad de una plataforma, sino más bien el 100% de los registros que yo necesito analizar y comparar, sean transaccionales, de parámetros, de altas, de bajas, de lo que sea. ¿Por qué? Porque en esa cantidad del 100%, que pueden ser millones de millones de millones, entrar a los billones de datos, que es factible realizarlos en una PC hoy por hoy, ¿sí? Puedo encontrar un dato que sea la punta del ovillo que represente un error o un fraude. Se pueden usar diferentes herramientas informáticas para el análisis de datos porque cada cual representa o tiene un empoderamiento específico. ¿Sí? Hablábamos de Power BI, perfecto, es una herramienta muy importante para todo lo que es diseño, para todo lo que es transaccionabilidad, filtros dinámicos, bajar esa información visual en medios móviles. Perfecto, puedo usar esa herramienta. Puedo reconocer tendencias, puedo reconocer ciclicidad, relacionamiento de datos. ¿Para qué? Para ya avisorar lo que se va a venir, para ver por dónde tengo que analizar los datos en este periodo, porque el año pasado, en este periodo, acontecieron ciertos eventos. Puedo ver la tendencia, puedo ver que lo que yo me estoy invirtiendo tiempo en analizar, por tendencia ya no es representativo para la organización. La tendencia puede tener otra variable, otro producto, otros valores, ¿sí? Se pueden monitorear indicadores de desempeño, lo más importante, alineados a las estrategias. Hoy por hoy, el auditor no solamente revisa la parte transaccional histórica pasada, ¿no? Como para verificar el por qué falló, sino que también tenemos que ver cómo estamos en los indicadores de cumplimiento de las estrategias. Tenemos que ser parte del conocimiento estratégico de la organización. ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo se ha planificado la estrategia de la organización, menos vamos a comprender las características de los indicadores claves de desempeño y menos los indicadores claves de riesgo. Y el tener los datos nos va a permitir monitorear esos indicadores para advertir al directorio y decir, señores, estamos operativamente funcionando como un reloj suizo, pero no estamos orientándonos al cumplimiento de la estrategia. Y todo lo que sea la visión y misión institucional va a quedar solamente como retórica. Siguiente, por favor. Dentro de eso, ya lo que implica o lo que son los análisis de datos, básicamente tenemos que tener la verificación de la consistencia de lo que estamos manejando en nuestros centros de información. La información con la cual se toman decisiones, la información con la cual se generan las alertas, la integridad de los datos, ¿no? La veracidad de los mismos y sobre todo el relacionamiento. Dependiendo del sector, obviamente, tenemos situaciones en las cuales la información que se va produciendo en una organización tiene que ser reportada a una autoridad determinada. Entonces, si tenemos fallas en la integridad, veracidad y consistencia de nuestros datos, la reportería hacia esa autoridad va a tener fallas y vamos a tener como consecuencia riesgos legales de incumplimiento. Y entonces, esta cuadratura de estas verificaciones nos permite no solamente saber que el oro de la información está íntegro, veraz y consistente en nuestras fuentes de almacenamiento, sino también cómo se generan los relacionamientos de la información para tomar decisiones. Siguiente, por favor. Ahora, todo esto, en la medida que utilicemos las herramientas que estén de acuerdo a las características que tenemos como organización, con el presupuesto, las características personales que las vamos a ver, los procesos informáticos se van a ir autorregulando con variables ajustables en función de los objetivos definidos. Es decir, los programas de auditoría, la automatización de las auditorías continuas o el monitoreo de riesgos o la verificación de compliance o como quiera entenderse, pueden hacerse a través de programas que se ha mencionado también como Python, por ejemplo, donde se van regulando los controles de esos procesos y nos permitan ser mucho más, no solamente efectivos
en la identificación de hallazgos, sino predictivos en la tendencia de posibles errores, ¿sí? Nos pueden alertar de posibles fallas o la acumulación de ciertos registros a límites que están fuera de los parámetros de control. Esta proyección futura de eventos merecen decisiones actuales y eso muchas veces, por lo menos en la caracterización de ciertos directorios, todavía no es comprendido, porque todavía nos encontramos con directorios que son apagincendios, ¿sí? Y donde nosotros tenemos que trabajar mucho es que ellos comiencen a tomar decisiones sobre la prospección de mapas de riesgo. Y esos mapas de riesgo tienen que estar continuamente alimentados con justamente todo este tema de proyección de datos a través de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Por eso, más allá de lo que hay en el mercado en términos generales, considero que el profesional de cualquier rama técnica, económica, financiera, principalmente de ciencias exactas, ¿no?, tiene que tener la capacidad de identificar variables, las finitas, las infinitas, en las tablas de datos de cualquier fuente de información. Esto no puede ser o no tiene que ser necesariamente una ciencia oculta, ¿no? Tiene que ser un libro transparente para que nosotros de manera independiente podamos armar la información que necesitamos analizar. En la medida que dependamos de instancias informáticas para que nos generen la información que nosotros vamos luego a volver a analizar, tenemos un filtro previo que nos puede tergiversar la información, para bien o para mal. En la medida que nosotros conozcamos todo ese mapa de información, tengamos las capacidades para ir administrando todo eso, vamos a poder generar mucha riqueza en el análisis de información. Por lo tanto, la capacidad de seguir el objetivo específico de un análisis de datos y de proyectar nuevos alcances. Lo que hayamos hecho el año pasado, ¿sí?, tiene que ser la base para hacer algo más y mejor en el siguiente periodo. Y eso a lo largo significa más pruebas, más procesos, más controles, más reiteración de análisis de indicadores que las del año pasado en el mismo tiempo. Porque el problema que tenemos todos en general es que lo único que no ha cambiado desde el origen de las revisiones de los datos es el tiempo. Siguen siendo 24 horas al día y posiblemente 8, 10 o 12 horas de trabajo jornalero. Y entonces tenemos más información. Imagínense toda la información que ha sido generando en todo este año de pandemia y lo que nos queda en este año más que viene. Entonces todo se está generando en fuentes de datos de diferentes bases, desde redes sociales, desde compras electrónicas, transacciones, pagos QR, no sé. Y entonces tenemos que tener esa capacidad. Y por lo tanto, lo más vinculante aquí es la versatilidad que hay hoy por hoy en el relacionamiento de diferentes plataformas de almacenamiento de datos. Antes, se acordarán muchos que están relacionados con el área de tecnología, teníamos que casarnos prácticamente una marca, porque esa marca no se podía conectar bajo ninguna forma con otra marca que almacenaba otros datos. Hoy por hoy, la característica de la información es que hay mucho relacionamiento, ¿sí? Vinculaciones ODBC, TXT, CSV, no sé. Y entonces eso nos arma una baraja de opciones para poder traer información de diferentes fuentes, no solamente internas, sino también del mercado, de fuentes oficiales o de parámetros que se pueden adquirir, porque hay ahora vendedores de información. Hay gente que se ha ido especializando en construir información para vender a diferentes mercados. Entonces, con todo eso, fíjense, poder lograr trabajos de auditoría para apoyar el alcance de las estrategias, proyectando el uso de decisiones a través de la inteligencia artificial para evitar errores, fraudes y demás, y lograr, como les decía, acompañar la toma de decisiones informada. Estamos hablando de gestión de riesgos, estamos hablando de alcances estratégicos y sobre todo, obviamente, el cumplimiento en un enfoque objetivo e independiente de la profesión. Eso es todo lo que tengo para ustedes, colegas. Creo que estoy a tiempo. Gracias.
Excelente, Ricardo. Muchísimas gracias. También a Lucas y a Juliana por la exposición. Muy bueno. Creo que nos quedaba una pregunta pendiente. Ahí te la leo. Juliana Dale. dice, pregunta para Juliana, ¿qué recomendaciones darías para un adepto de auditoría que quiere implementar un software de gestión y qué consideraciones en cuanto a funciones, privacidad de la información, etcétera, deberíamos tener en cuenta? Belén te hace la pregunta. Bueno, gracias por la pregunta. En primer lugar, ¿qué consideraciones debe tener un departamento de auditoría para implementar este proceso en un software? Eso es una decisión más bien estratégica. Desde el equipo de auditoría se puede proponer este cambio, por supuesto, mostrando los pros y los contras, mostrando qué cosas agregaría valor al área, pero finalmente es una decisión más bien corporativa de la dirección porque implica una inversión en plata y hay que ver la estrategia de la compañía. Esto también, en mi caso, esta implementación se dio en el marco de una transformación digital de toda la compañía. Entonces, vino un proyecto de digitalizar varios flujos de otros procesos y también se incorporó el de auditoría interna. En este caso vino así, con una decisión más bien de transformación digital y cultural. Pero haciéndolo unilateralmente, yo creo que se tiene que poder mostrar los pros y los contras, sobre todo de eso, a nivel a la gerencia y obviamente a la dirección. Y la otra pregunta era sobre seguridad de la información y permisos, funciones, algo así, ¿no? Con respecto a eso, bueno, obviamente hay que considerar todos los permisos dentro de esta aplicación o de esta herramienta que se implementó, se define un esquema de permisos y de usuarios para ver, bueno, a dónde va a tener acceso cada uno. En nuestro caso, formamos un equipo dentro de la herramienta, bueno, un grupo que es de auditores, donde vamos a tener acceso a todos los proyectos de auditoría que están marchando. Y por otro lado, bueno, se define ese esquema de seguridad para todo el proyecto de auditoría. Es decir, bueno, a cada auditoría va a tener acceso solo el que yo ponga asignado ahí como gerente. Otro gerente no va a poder ingresar a esa auditoría, porque va a contener información confidencial. Lo mismo a la hora de configurar, por ejemplo, dentro de cada auditoría, esos links al SharePoint donde vamos a guardar esa información. Entonces también tiene que hacerse un esquema de permisos para ver quién puede ingresar a ese link para ver esa información y qué puede hacer. Puede solo visualizar o puede también editarla. Entonces hay que trabajar con todo un esquema de permisos, de roles y funciones ahí. No sé si respondí las preguntas. Buenísimo, ahí contestó el Lo que chat. estamos ahí, claro, contestó, gracias. Entendemos entonces que está respondida la pregunta. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta para hacer. Bueno, parece que no. Sí, Yo también, quería- Sebastián, Sebas. Sí. Sobre lo mismo, mira, yo estoy en un proceso muy constante de acompañar diferentes unidades de auditoría a tomar decisiones justamente para los procesos de implementación de herramientas de auditoría, ¿no? Y lo primero que les digo es, primero que verifiquen, ¿no? Con su carácter previo, la cantidad de información que tienen para revisar. Si esa cantidad de información es suficiente para manejarla en una hoja Excel, por ejemplo, como bien se decía, el Excel puede ser una herramienta de análisis de datos, ¿sí? Pero si ya estamos entrando en una envergadura mayor, verifiquemos que cumpla con las condiciones de seguridad de información. Primero, que podamos tener confidencialidad, seguridad en los datos, transmisión, almacenamiento, sobre todo crecimiento. Podemos hacer inversiones muy pequeñas, pero que eso no se vaya a perder y podemos ir creciendo con la herramienta a la par del core business que tiene la empresa. Entonces, hay diferentes formas. O sea, otra es entrar de lleno con una herramienta ya armada, donde prácticamente todos se tienen que subir al micro que está pintado al del color con el que vino. Que ese es tal vez el más riesgoso, porque no siempre esas herramientas enlatadas se ajustan a las características organizacionales, ¿sí? Pero hay herramientas muy versátiles donde tú puedes ir creciendo con la herramienta, ¿sí? Y además, sobre todo, las competencias y habilidades de las personas. Tú puedes darles una herramienta muy potente, pero que al final no la utilizan o la utilizan en un porcentaje tan mínimo que no valió la inversión. Entonces, todas esas características creo que también deben considerarse.
Gracias. Gracias, Ricardo. Y creo que Fernando tenía una pregunta para hacer. No, un comentario. Quería hacer también un comentario con respecto a estas herramientas automatizadas o la automatización de la función de auditoría. La resistencia al cambio. Muchas veces las herramientas fracasan en las empresas porque los auditores o quienes tienen que utilizar esas herramientas no quieren utilizarlas. En el caso de estas herramientas para análisis de datos, estos analíticos, ¿cuál es el principal inconveniente? Que las empresas tienen múltiples plataformas, múltiples bases de datos, múltiples tablas, múltiples fuentes de información, y para recolectar esa información y procesarla y producir resultados, cuando el auditor, un auditor financiero, administrativo, contable, se le presentan ese tipo de situaciones, no va a usar la herramienta. Entonces, yo generalmente recomiendo es que siempre estén acompañados con un informático que les sea fácil interpretar esos datos o ese requerimiento de los auditores para después masificar el uso de esa herramienta. Eso con la parte de los analíticos. Y con la parte de lo que es la parte de la automatización, de lo que es la parte de planificación, papeles de trabajo, seguimiento, control de gestión de toda la plataforma o de todo lo que tiene que ver con la función de auditoría, yo recomendaría que una vez lo usé, es una herramienta que pueda gestionar todo lo que tenga que ver con el universo de unidades auditables, ya sea para hacer un análisis de riesgo o un macro análisis de riesgo sobre todas las unidades auditables de la organización, como una vez que ya definida la auditoría, se puede hacer un análisis de riesgo, microauditoría dentro de las etapas de cada punto de la auditoría. Y entonces, de ahí, por supuesto, ya se adapta a todo lo que tiene que ver con la gestión de auditoría. No solo es facilitar las auditorías hacia los externos, sino a la propia función de auditoría, porque nosotros también tenemos que controlar nuestra gestión. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Fernando, por el aporte. Y ahora acá tenemos otra pregunta de Gabriela, que ella nos comenta que en la empresa están en una etapa de contratación de un software de auditoría, que están utilizando una versión de prueba, y lo que quieren hacer, pero no es de gestión de la auditoría como muestran, sino para hacer algunos procedimientos y cruces de bases. ¿Tienen algún consejo para la elaboración de la especificación técnica? Algo que no debo omitir. Esto me parece más para Juliana, porque me parece que habla de procesos de software de gestión del departamento de auditoría y no tanto de análisis de datos. Bueno, no, ahí la verdad es que, como habíamos dicho, primero uno definir qué es lo que quiere, cómo va a ser tu proceso. El proceso de auditoría va a ser igual, ya sea en una herramienta o no. Entonces, después de eso, de que uno defina cuál es el objetivo que va a tener con su proceso, sí ahí ponerse a ver, bueno, cómo lo vamos a diseñar en un software. En este caso, cuando ella me dice acá, para procedimientos y cruces de bases, bueno, por ahí la especificación técnica, primero en este caso ser parte a alguien de sistemas o a un experto en sistemas para que pueda aportar eso. En nuestro caso, cuando lo implementamos, dentro del proveedor había expertos en la herramienta y teníamos del lado interno no solo el equipo de auditoría, sino también alguien del área de sistemas, que también va a tener todas esas especificaciones técnicas requeridas para poder llevar adelante ese software. No sé si respondo con eso, o si creo que Lucas también me va a poder ayudar con esa respuesta. Tal cual, sí, yo iba a comentar un poco de lo que vos decías y capaz esto me lleva un poco a lo que Ricardo comentaba de esto de los paquetes enlatados o después los que vos podés customizar. Eso también hace una gran diferencia en precio y también en lo que podés, lo que te puede aportar. Si vos haces lo que dice Juli de primero ver lo que querés, te va a ayudar a determinar eso, porque acá te viene un paquete completo que cubre todas tus especificaciones y te va a salir mucho más barato y probablemente ya viene con las cosas desarrolladas. Después cuando vos customizás también tiene sus riesgos porque
nada, tenés que tener al desarrollador ahí en cada fase del proceso para que esté en caso de fallas. Si vos notas algo, tienen que cambiar algo. Dura más también el tiempo de implementación cuando es customizado, porque cada customización tiene 2 semanas por lo menos de desarrollo y demás. Así que, qué sé yo, son muchas cosas para tener en cuenta. Perfecto, muchas gracias chicos por la respuesta y nos contesta. Gracias, me sirve, así que entiendo que está contestada la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario. Bueno, creo que estamos. Muchas gracias a todos por la participación y los comentarios, a Lucas, a Juliana y a Ricardo en especial por la exposición. Mil gracias por el interés. Ellos son participantes de este comité, así que los invitamos en el futuro a quienes se animen también a dar alguna charla que nos avisen a Nay o a mí y tratamos de sumarlos. O si decimos que en las próximas reuniones vamos a hablar sobre X temas, si se animan también nos dicen y los podemos sumar a la iniciativa. Como siempre les decimos, está el chat abierto en el WhatsApp para que propongan temas de interés que les parezcan para sumar para las próximas reuniones. Y cualquier duda o inquietud la pueden hacer por ahí. Para aquellos que todavía no se inscribieron en el comité, ahora les dejamos el link para que se puedan inscribir en el WhatsApp del grupo. Y ahora, si llego, lo voy a poner en el chat antes de que se vayan, así se pueden anotar. Bueno, no mucho más. Muchas gracias por la participación y después cuando tengamos novedades los vamos a compartir en las redes y en el grupo. Bueno. Como siempre, le pedimos participación en las redes para compartir las actividades que hacemos en el comité, así logramos mayor difusión. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de dejarnos hablar. Muy agradecidos por eso. Sí, de verdad, gracias. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, también pueden contactarnos por fuera, con gusto. Sí, podemos contestar. Sí. Si les parece, podemos compartir la presentación en el grupo de WhatsApp en el que estamos de comité. Dale, perfecto. Y igualmente para aquellos que son socios y no pudieron participar de la reunión, la charla va a estar subida a la web del instituto dentro de los materiales de nuestro comité, así que eso después también lo avisamos en el grupo para los que no pudieron participar que lo puedan ver también. Bueno, creo que es todo. Muchísimas gracias por la participación y nos vemos en la próxima reunión de mayo, como siempre, el primer miércoles de cada mes. Nos encontramos a las 5 de la tarde. Gracias. Buenísimo, muchas gracias.